Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida desde el Centro Cultural del Banco de la República en Bucaramanga. Hoy los hemos invitado para acompañarnos en esta charla muy especial para nosotros porque hace parte del proyecto de los ríos. Es un proyecto nacional, el Río Territorio Posible, los ríos territorios posibles, y que en Bucaramanga hemos denominado, pues hemos programado más bien, hemos ideado este año con la intención de hacer algunas cosas que nos permitan habitar este mundo de manera diferente. Con ese contexto en mente y con la posibilidad de poder conversar hoy con Pablo Correa, pues vamos a darle la bienvenida. Pablo Correa es periodista científico, editor de Ciencia, Salud y Ambiente del Espectador entre los años 2010 y 2021. Es profesor de periodismo científico en la Universidad Javeriana y ha sido distinguido con distintos galardones de periodismo, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 2016, 2017 y 2019. Y bueno, Pablo también es el fundador del blog El Río Infoamazonía Colombiana y autor de la biografía de Rodolfo Ginás, La Pregunta Difícil, que fue publicada en el año 2017. La conferencia o la charla que vamos a compartir con Pablo hoy se llama Periodismo Ambiental, hora de escuchar la naturaleza. Y como les decía, pues hace parte del ciclo ¿Cómo podemos hacerlo diferente?, que en Bucaramanga hemos programado para apoyar el proyecto nacional del Río Territorios Posibles. Con este ciclo pretendemos incentivar la reflexión y la participación de jóvenes y adultos con el objetivo de compartir y generar ideas que nos permitan habitar nuestro entorno de maneras distintas y procurar un cambio en la sostenibilidad de nuestro entorno. Pablo, muchísimas gracias por aceptar la invitación de acompañarnos hoy. A quienes nos están acompañando en la sala acá en Webex, les contamos que podemos hacer preguntas por el chat y al final de la intervención de Pablo, pues vamos a abrir un espacio para conversar. Y lo mismo para quienes siguen la transmisión en Facebook, pueden hacerlo a través de los comentarios de esa herramienta y pues al final vamos a compartirlas con Pablo. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, Carolina, pues muchas gracias a ti y al Centro Cultural del Banco de la República por invitarme y sobre todo por abrir este tipo de espacios sobre temas que generalmente no llaman en los medios de comunicación, sobre los que no tenemos muchas oportunidades de conversar, así que espero que esta hora pues la, la, le saquemos el máximo provecho entre todos. Yo voy a compartir una presentación inicialmente y vamos a estar mostrarle unos videitos también de cosas relacionadas con este tema. Entonces, y luego al final, pues abrimos el espacio para preguntas. Ay, se me olvidó, voy a partir pantalla. Un segundo. Eh, compartir pantalla. Listo, creo que ahí ya está. Eh, ahí debe estar la pantalla. Si no la ves, Caro, me avisas. Sí, ya la estamos Bueno, viendo. listo. Bueno, yo comenzaría pidiéndoles que traten de pensar, si yo les preguntara por nombres de periodistas deportivos, seguramente se les vienen varios nombres a la cabeza, o periodistas políticos, porque los escuchan todos los días en radio y en televisión y los leen en prensa. Quizás algunos se recuerden periodistas económicos también, pero si les preguntara por periodistas, por nombres de periodistas que cubran temas ambientales, seguramente van a tener dificultades para al menos decir uno. Y esto, y la pregunta aquí sería, a ver, ¿cómo así que, por qué ocurre esto? ¿Por qué algo que debería ser central en nuestras vidas, como el cuidado de la naturaleza, la protección del medio ambiente, no lo vemos reflejado en los medios de comunicación, digamos que a través de los cuales se manifiesta pues nuestra cultura y sociedad? Y si se dan cuenta, esto es lo que están viendo aquí en la pantalla, es la primera edición del diario El Espectador, que fue fundado en 1887, pues en el que trabajo desde el 2004, trabajaba hasta hace un par de semanas que renuncié, pero miren
que los periódicos y los medios colombianos, aquí dice El Espectador, periódico político, literario, noticioso e industrial. La mayoría de medios de comunicación, los periódicos en el siglo XIX, nacen sobre todo asociados a la política y nacen también, creo yo, con una idea de la, digamos, de la vida intelectual muy relacionada con temas literarios, esta idea del intelectual como alguien cercano a las letras, pero en nuestros países despreciamos o marginamos totalmente la ciencia, no está aquí como algo, como un elemento central de los medios de los periódicos, y tampoco, y por lo tanto tampoco nuestra preocupación por los temas de la naturaleza, los temas ambientales. Y creo que estamos pagando un precio por eso, o sea, estamos en el siglo XXI y aún eso sigue siendo marginado de muchas maneras. Yo, como les contaba, en el 2004 llego a trabajar en el Espectador como practicante. Nunca nadie me había hablado, ni en la universidad, estudié en la Javeriana, ni cuando llego al periódico, nunca nadie me habló del periodismo ambiental, nadie, no había un modelo a quien seguir. O sea, yo me formé pensando que con suerte iba a tener algún espacio en periodismo cultural o no sé, o algo de periodismo político, pero nunca nadie me habló de la posibilidad de ejercer el periodismo en función de, pues sí, trabajar por el ambiente, trabajar por el cuidado de la naturaleza, una sociedad con un sistema de desarrollo más sostenible. Y lo curioso es que cuando llegué al periódico, como nadie cubría esos temas, de repente empezaban a mí a mandarme a algunas tareas. Por ejemplo, una que recuerdo mucho cuando estaba preparando esta charla, tratando de hacer memoria de cómo había comenzado esta historia. Una vez en el periódico me piden que vaya a hablar con un tipo que se llama, o se llama Santiago Zuleta. El tipo había escrito, había llegado al periódico, ya no recuerdo bien por qué. Él vivía en el páramo de Subachoque y había tenido un problema con una minera, con una mina de carbón. Yo fui como digamos, sin muchas expectativas, pero cuando fui allí descubro a este tipo que es un músico tratando de luchar con una mina de carbón, empiezo a conocer esos ecosistemas. Esa historia se tituló El músico del páramo y me empezó a llamar la atención esas luchas que hacían personas por cuidar de alguna manera los ecosistemas en los que habitaban. Y esa historia se empezó a repetir. Luego apareció, por ejemplo, una señora que recuerdo mucho que se llama Mónica Sáenz, que es una señora que había hecho un doctorado en temas de agua en Holanda y estaba conectada con otra señora que se llama Evidalia Fernández, que era una líder de Villapinzón, donde están todas las curtiembres cerca de Bogotá. Y estas dos mujeres, una desde la academia y desde, digamos, de influencias políticas, pues con una capacidad, digamos, de cierta, de pilotear temas administrativos, y la otra que era una líder social tratando de organizar este problema de las curtiembres en Villapinzón. Eh, entonces estas historias de esos personajes, digamos que me empecé a cruzar con ellos sin entender muy bien de qué se trataba, ¿no? Para mí era algo que me despertaba curiosidad, su convicción, sus luchas, pero digamos que yo no tenía en mi cabeza todavía un panorama claro de qué significaban realmente esas historias. Y con el paso de ya hacia el 2009, 10, 11, eso se empezó a intensificar. Cada vez aparecían más de estas historias, más gente tocando la puerta del periódico, más gente reclamando. Y aquí creo que entra de forma muy importante la lucha de los santanderianos por el páramo santurbano. O sea, cuando empiezan a aparecer noticias de hay unas marchas para proteger el páramo de Santurbán. Entonces, ya no era solo el páramo de Subachoque, era el páramo de Santurbán, era el páramo de Boyacá. Y luego, quizás un momento eh, muy importante, un hito pues en esas luchas que estábamos viendo en Colombia, fue este de cuando empiezan a aparecer las consultas populares, y en Cajamarca, donde se iba a establecer una de las minas de oro más grandes del mundo, el 97% de los habitantes rechazan esa intervención. Y esto, obviamente, yo creo que los que ponen la pauta sí fueron las marchas de Santurbán,
Lo que pasa es que en Cajamarca se logra consolidar como un mandato muchísimo más claro. eh, y eso marcó un antes y un después, digamos, en esas luchas ambientales en Colombia. Pero creo que ahí fue donde empecé a entender que como periodista yo lo que estaba haciendo era como cubrir los síntomas de una misma enfermedad. O sea, lo que me ha tocado hacer en ese páramo de Subachoque era la misma historia, solo que en todas las otras partes de Colombia, ¿no? Si me tocaba ir al Cerrejón a cubrir algo de una mina allá, o en Boyacá otro problema con minero, o si viajaba al Caquetá, eh, lo que estaba viendo eran síntomas de una misma enfermedad que se manifestaban en todo Colombia. Entonces, por fortuna, digamos, trabajaba en un periódico como en El Espectador, donde el director del periódico tenía sensibilidad por estos temas, o sea, no los veía como con la relevancia que deberían tener al punto que estos temas llegaban a las primeras páginas del periódico. O sea, aquí pueden ver varias portadas del espectador en las que digamos que existía la convicción de que eso era un tema de interés nacional. eh, y después de o sea, pues años, digamos, de este ejercicio, creo que se empezó a ver por fin que había un reconocimiento social y político de estos temas. Y de nuevo, que esas historias chiquitas uno las podía conectar, eran un mismo fenómeno en todo Colombia. Y tristemente también empezamos como periodistas, los periodistas que trabajamos en esto, pues a cubrir historias también de asesinatos. O sea, esto se estaba convirtiendo, era tal la tensión social por un modelo de desarrollo tratando de entrar en distintas partes que los líderes empiezan a morir y los periodistas empezamos a cubrir también historias de muertes. Les quería mostrar por aquí, este es el Atlas de Justicia Ambiental, un atlas que es una iniciativa que a nivel global trata de llevar como un conteo de los conflictos ambientales que se están viviendo en el mundo y según este Atlas, Colombia es el segundo país con más casos de conflictos ambientales reportados. Pues al menos hasta 2017 tenía 117 casos, solo superado por la India. Aquí pues los ven ahí como, miren que es como si tuviera sarampión, ¿no? Lo que les decía, cada uno de esos punticos, yo al principio solo veía un puntico de esos, pero cuando uno empieza a juntarlos, bueno, se da cuenta que está ante una enfermedad mayor y el precio pues son las vidas de estas personas que están muriendo. Eh, y luego ocurre también, digamos, va apareciendo algo muy interesante, es que el problema no era solo de Colombia. Empezamos cuando tuve la oportunidad, digamos, de viajar a las cumbres donde se estaban negociando acuerdos como los de cambio climático, resultó que en cada país iban periodistas como yo les pasaba lo mismo en su país, en Bolivia, en Perú, en Chile, en África, en Asia, contaban las mismas historias, solo cambiaban sus protagonistas y los lugares y pues, los detalles de la historia, pero la esencia era la misma. Eh, Aquí les quería contar y digamos, también como periodista y yo creo que como ciudadano a entender que hay una narrativa global, o sea, y esto es importante, por chiquito que sea el conflicto que yo tenga en el patio de mi casa, es algo que pertenece a una historia gigantesca, a una historia ambiental global. Entonces, en 2007, perdón, 2009, yo tengo la oportunidad de ir a la cumbre de cambio climático en Copenhague. En Copenhague se estaba negociando ese acuerdo que finalmente se consolida en París en 2015, pero en 2009 se pensó que se podía firmar ese acuerdo, 192 países reunidos tratando de llegar a un acuerdo con uno de los muchos problemas ambientales que tenemos, que es cambio climático. Y en ese viaje decidí visitar a un profesor que trabajaba en el Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague
Y les quiero contar esta anécdota. Esta es la esposa de ese profesor. Ellos lo que hacían era, la historia que él me cuenta esa tarde que voy a visitarlo es que después de la Segunda Guerra Mundial, su maestro, su profesor, les recibe por el Plan Marshall de Estados Unidos unos equipos, un espectrómetro más, un equipo, digamos, para hacer análisis químico. Y el tipo pues no sabía muy bien qué hacer con eso y él decide empezar a colectar agua de Copenhague cada hora o cada 2 horas durante varios días, procesar, analizar eso con este aparato y logra, digamos, a partir del análisis de esa agua lluvia, deducir cuál era la temperatura de las nubes en el momento en que llovió, unas condiciones climáticas, digamos. Entonces logra crear una curvita del clima de esos días en Copenhague. Y el tipo de manera muy astuta dice, ok, bueno, si yo soy capaz de hacer esto, quiere decir que si consigo agua de otro momento de la historia, pues yo podría reconstruir el clima de otro momento de la historia del planeta. ¿Y dónde está el agua que yo vi, el agua de otro momento de la historia? Pues está en los polos. Cada vez que llueve, el agua se congela y quedan capas de hielo y cada capita de hielo corresponde a un momento de la historia diferente. Entonces eso se conoce como los núcleos de hielo. Entonces esta gente logra ir a Groenlandia, obtienen núcleos de hielo perforando y esos núcleos de hielo les permite, así como cuando uno ve los anillos de un árbol, que cada anillo de un árbol le señala un año de crecimiento de ese árbol, lo mismo ocurre con los núcleos de hielo. Cada vez que llovió se congeló y lo que ustedes, esta foto que están viendo, como les decía, es la esposa de este profesor y está sosteniendo un núcleo de hielo y ese núcleo de hielo corresponde a la Nochebuena de hace 2021 años, o sea, la Nochebuena en que se supone que nació Jesús. Y gracias a eso ellos han podido reconstruir más de 1 millón de, el clima de más de 1 millón de años en la Tierra. Y esto es lo que está permitiendo entender pues un fenómeno que nos está afectando como humanos hoy, que es los humanos comenzamos en el siglo XIX a quemar un montón de petróleo, de carbón, de gas, y la acumulación de esos gases en la atmósfera, pues empezaron a producir el cambio climático, ¿no? Y esta gente, estos científicos, digamos, están tratando eso, de entender el patrón del clima en otros momentos de la historia del planeta para ver qué puede pasar, qué podría pasar hoy. Entonces, digamos ahí como periodista y ese era un primer mensaje que les quería compartir. Yo creo que tanto los periodistas como los ciudadanos tenemos la obligación, la necesidad de entender de nuevo que en un todo está conectado en nuestro planeta, o sea, entonces por lo tanto, cada historia chiquita, no importa el municipio donde uno viva, es una historia que tiene, como les decía, una narrativa mundial, global. Y en la medida en que yo logre contar por qué esta cosita chiquita, esa manifestación, así sea Cajamarca o Santurbán, lo que sea, pertenece a ese relato global, yo creo que esa es la forma en que eh, cobra y podemos darle su justa dimensión, porque lo que muchas veces ocurre en los medios de comunicación es que eso se aplasta o se minimiza con argumentos económicos o políticos o lo que quieran, pero el saber darle la dimensión global yo creo que eh, impone, digamos, esa relevancia de lo que nos está ocurriendo. Pero el cambio climático era apenas una de esas manifestaciones, ¿no? Es quizás la más urgente, o sea, estamos hablando eh, de un fenómeno ambiental que está ya produciendo síntomas que en una periodo de tiempo de esta generación, o sea, antes o sea, para el 2050, 2100, ya estaremos viendo unas manifestaciones muy graves, pero no es el único. Puede ser que esté teniendo mucha relevancia política, muchas, estas conferencias, estas grandes conferencias y muchos mensajes, pero en realidad es solo una, aquí lo pueden ver en este gráfico, es solo una
de las manifestaciones de la crisis global. Hay otras crisis, hay otras, ¿no? Ya vivimos el problema del ozono, pero bueno, eso se pudo controlar. Acidificación de océanos y pérdida de biodiversidad. Mírenla aquí como una de las quizás también más graves y de las que no hablamos del todo. Y sobre todo en un país como Colombia, considerado el segundo país más biodiverso del planeta. Entonces, creo que aquí es importante balancear un poco la cancha y entender que la crisis ambiental tiene varias caras, eh, y como periodistas y como ciudadanos saber reconocer también las distintas caras de esa crisis para conectarla con nuestra cotidianidad. Entonces, si se dan cuenta en esta presentación, les mostré como una historia chiquita del páramo de Subachoque o de la mina de Cajamarca. Cuando uno abre la mirada, resulta que estaba conectada con todo el país. Estaba ocurriendo, hay un problema de deforestación en el Amazonas, hay un problema de sequía en otro lado, en los llanos, hay un problema de... Y todas esas puntos están unidos en Colombia. Y si uno levanta un poco más la mirada, se da cuenta que, ok, ahora el problema era todo el planeta. Pero si extiende ahora la mirada más allá del, digamos, del lugar geográfico de un planeta a una mirada temporal, termina descubriendo que la historia es aún más grande. Es que ya estamos hablando no solo de un problema global, sino de un problema temporal. Estamos hablando de una nueva era geológica y lo que se ha propuesto pues es llamarla antropoceno. Ustedes se acordarán del colegio, ¿no? Del Pleistoceno, del Holoceno, de todas esas épocas geológicas que ha atravesado el planeta. Y la de hoy la llamamos antropoceno porque los seres humanos increíblemente nos convertimos en una fuerza de la naturaleza, nos convertimos, somos tantos y hacemos tantas cosas que ahora tenemos la capacidad de incidir en la transformación de todo el planeta. Eh, y les quiero dar aquí unos datos y unas reflexiones. O sea, piensen que somos más de 7.000 millones de personas en el mundo, ¿no? Es un montón de gente consumiendo recursos, un montón de gente con un sistema económico que obviamente depende, que asumió por alguna extraña razón. En la historia se pensó que esos recursos eran ilimitados y construimos un modelo de desarrollo sin pensar que los recursos se iban a agotar. O sea, armamos ciudades llenas de carros y el petróleo se iba a acabar alrededor de un siglo más tarde. Empezamos a correr las fronteras agrícolas y ganaderas sin que nos importe si se pierde la selva de la que depende toda la regulación hídrica de nuestro planeta. En fin, asumimos que esos recursos eran infinitos, construimos ese modelo de desarrollo y lo que hemos hecho es seguir expandiéndolo. Miren este gráfico aquí, abajo están viendo la población mundial, cómo creció en el siglo XVIII y cómo hacia la mitad del siglo XX, 1950, ocurre esta tremenda expansión poblacional, ¿no? Hasta llegar a los 7 billones de personas, 8 y ya eso será cuestión de tiempo. Aquí dice 2100, aquí está 2050 y aquí está 2100, en el que llegaría, sobrepasaría los 8.000 millones, 9.000, casi 10.000 millones de personas. Pero miren esta gráfica. Esta gráfica que ven arriba es de un cultivo de células, de bacterias. Esta línea roja es la población de bacterias pues en un cultivo. Aquí tienen el oxígeno que ellas necesitan. Entonces miren cómo las bacterias pueden empezar a crecer en un plato, en un cultivo, y mientras más crecen, obviamente más consumen el oxígeno que tienen y no se dan cuenta y siguen creciendo y consumiendo más de lo que se les está agotando hasta que se les agota. Acá está el azul que se agotó pues el oxígeno y aquí tienen una fase como estacionaria, quedan ahí estables un tiempito, unos pocos días,
hasta que empiezan a decaer y a morir porque no, obviamente ya no tienen los recursos que necesitan para subsistir. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto se les parece este gráfico rojo que ven aquí a este gráfico que ven acá? Es un comportamiento parecido al del gráfico, ¿no? O sea, es una población que crece consumiendo recursos y va a llegar un momento en que va a enfrentar un déficit y seguramente va a tener manifestaciones graves. Eh, yo creo que estamos ahí, o sea, somos estas bacterias que simplemente no nos ha costado trabajo ser conscientes de que creamos un modelo de desarrollo que se olvidó de la limitación de esos recursos. Y por lo tanto, todos esos conflictos que ustedes viven, que vivimos en Santander por el tema del páramo, es una lucha por los recursos, pero en todo, en cualquier otra parte de Colombia, pues es eso, es un modelo de desarrollo, grupos de personas que quieren sacar riqueza de ahí y otros que están tratando de defenderlo y de entender que necesitan eso para dejárselo a la próxima generación. Eh, entonces, pues eso es lo que hacemos los periodistas ambientales y como les decía al principio de la charla, de los que carecemos desafortunadamente, que no tenemos suficientes en Colombia. O sea, aquí ven algunos afortunadamente, yo les decía cuando llega el periódico, nadie me habló de esto, afortunadamente hay más conciencia y ustedes pueden, hay gente joven que está saliendo, llegando a las universidades con ganas de hacer muy bien su trabajo, con un sentido de comunidad, de trabajar por esas comunidades, de entender estos problemas, pero pues no son suficientes, hacen falta. Estos son algunos de los reporteros y reporteras ambientales que han pasado por El Espectador y ahí se siguen formando otras generaciones. Pero necesitamos que esto se expanda, que en los medios regionales existan posibilidades laborales para que esos periodistas expongan los conflictos que están viviendo los ciudadanos, que al lado de los medios tradicionales surjan iniciativas para comunicar también estos temas, para compartir información, porque definitivamente la oscuridad, el no hablar, el mantener estas conversaciones ocultas, es lo que facilita que siga imperando, digamos, una mirada sobre ese desarrollo. Este tipo de espacios como el que está haciendo el Banco de la República y otras instituciones, invitándonos de verdad a conversar, a reflexionar, a compartir, es una forma de, de enfrentar pues esa crisis ambiental. O sea, para poder hacerlo necesitamos información. Quería por aquí mostrarles, ya para ir cerrando, hay iniciativas, miren, esta es una iniciativa que se llama Tierra de Resistentes, agrupa varios países, periodistas que están trabajando en estos temas, han ganado aquí miren, todos estos países aquí, periodistas que desde ahí están construyendo reportajes, historias audiovisuales, escritas, en fotografías sobre esos síntomas de esa crisis ambiental. Como les decía, se manifiesta en todas partes casi de la misma manera. Siempre es una carretera que están construyendo donde no deberían, es una empresa que llega a contaminar, es unos mineros que se metieron a un lado y no les interesa. Es la misma historia en toda Latinoamérica. Y también un intento, es que este video se los iba a mostrar antes, por aquí comenzaron a cortar el pasto. Este es un intento así como vieron esos núcleos de hielo que hacen estos científicos para entender lo que está ocurriendo en- con el clima, también hay científicos en nuestro país tratando de entender qué ha ocurrido, por ejemplo, con los bosques tropicales en otra época, qué pasa cuando el clima cambia. Les voy a compartir este videito que no dura nada, pero cuenta una de las investigaciones. Tamaño de Barranquilla. Perdón. Cuenta una de las investigaciones, ahora se las explico, pero una de las investigaciones más interesantes de qué ha pasado con los bosques y qué puede pasar cuando cambia el clima. Un asteroide del tamaño de Barranquilla chocó con la Tierra.
pedazos de roca creados por el impacto cayeron con una lluvia de fuego y una capa de polvo y ceniza oscurecieron el cielo. Las plantas que quedaban murieron y 3/4 de las especies del planeta se extinguieron. Fósiles de hojas y polen encontrados en Colombia muestran que durante la era de los dinosaurios y antes del asteroide, los bosques tropicales eran muy diferentes. Eran selvas lluviosas formadas por araucarias, algunas plantas con flores y muchos helechos. Los árboles crecían espaciados entre sí y la luz llegaba al piso del bosque. Había desde los insectos que eran selectivos para comerse las hojas de plantas. Cuando cayó el asteroide, todo cambió. Casi la mitad de las especies de plantas se extinguieron. Un nuevo tipo de bosque comenzó a crecer. Había menos especies y casi todas eran plantas con flores. Las araucarias desaparecieron y pocos helechos sobrevivieron. Los árboles crecieron compitiendo por la luz, formaron bosques densos y favorecieron la evolución de plantas con diferentes modos de crecer. El piso del bosque ahora era más oscuro, ya no había dinosaurios. Los insectos eran menos selectivos y masticaban las hojas que encontraban. Árboles como las leguminosas, las ceibas, los cauchos y los laureles llegaron a ser muy abundantes, formando los bosques tal como se ven hoy en día en el trópico. Quizá nunca sabremos por qué cambiaron los bosques. Sin embargo, los fósiles de coral muestran cómo un evento catastrófico cambió para siempre la historia de la vida y dio origen a los bosques tropicales modernos. Eh, bueno, les decía que yo creo que aquí hay varias tareas. Una, acercarnos a la ciencia para entender también cómo los científicos están entendiendo esos problemas planetarios, esos cambios geológicos. No olvidemos que así como se está estudiando el hielo y digamos la información que se puede sacar de ahí, también tenemos ciencia muy valiosa en nuestros países para entender esos cambios. Tenemos que incentivar la comunicación y el periodismo de los problemas actuales para poder, digamos, hacer una mejor defensa del ambiente. Y bueno, no, yo o sea, creo que quizás... Ah, bueno, y pasar a la acción también, ¿no? Pasar a la acción ya, digamos, al lado de la conversación y de los debates y es necesario pasar a una acción y también creo que es necesario empezar a ajustar el periodismo a que no sea solo un periodismo de denuncia y un periodismo confrontacional, sino un periodismo capaz de comunicar y contar las acciones que sirven para que cambiemos nuestra forma de habitar el planeta. Eso también creo que es importante y nos está costando trabajo. O sea, hay soluciones tecnológicas ya en energía, en ahorro de agua, en cualquier parámetro ambiental que quieran, pero no se extienden, no se masifican porque no nos enteramos, porque nos cuesta trabajo. Entonces, un periodismo de soluciones, pues también creo que es un gran reto. Eh, bueno, yo no sé, yo creo que eso era lo que les quería contar, o sea, contarles cómo, digamos, llegué a esto de manera accidental, pero para mí ha sido un viaje maravilloso de ir descubriendo de verdad cómo los seres humanos, pues, tenemos que tomar conciencia porque estamos generando un problema planetario y cómo hay gente, líderes y científicos tratando de luchar contra este problema, de entenderlo, de detenerlo y, y la responsabilidad ahora de los ciudadanos, de todos de verdad trabajar para combatir esto. Pues yo terminaría ahí para que tengamos un tiempo de conversación, de preguntas, de compartir ideas. No sé Pablo, si muchas Caro está por... gracias. Sí, sí, señor, muchas gracias. Te iba a compartir por aquí en el chat
hay una solicitud y también hay otra por Facebook y es José David Ávila aquí que está en la sala nos pregunta si puedes compartir el artículo El enigma del cambio climático. Y también por el Facebook nos pidieron si es posible compartir el enlace. Supongo que, bueno, hubo dos cosas que compartiste, lo de un webinar, un lugar donde podemos encontrar más material y el video que estabas compartiendo ahorita. Creo que esas dos referencias serían importantes para dejarlas también ahí. Yo las puedo pasar ahí por los comentarios en el Facebook para que pues, las personas puedan, digamos, indagar un poco más. Listo, aquí va el video que les acabo de mostrar y el artículo me toca pasarles un PDF porque no está en línea, es del 2009, entonces el periódico no lo tiene en línea, pero ya lo estoy buscando. Ese, si quieres, lo podemos compartir a quienes entraron a la sala. Yo lo podría compartir con quienes están aquí conectados porque nos quedan los correos. Listo. Bueno, no sé si alguien acá en la sala quiere hacer alguna pregunta. Yo tenía pues inicialmente una inquietud. Hay un momento en el que tú nos cuentas pues de también un poco el problema social que, que acarrea el hecho de que las personas que se ocupan de estos temas empiecen a ser señaladas, ¿no? Entiendo que no es solamente en nuestro país, pero en nuestro país eso es un problema grave. ¿Cómo es la relación del periodista con ese dilema? Pues supongo que implica una toma de distancia también y una toma de decisión. Pero en tu caso, no sé si nos quieras contar en tu caso particular o cómo ves tú esa problemática para el periodista. Pues yo sé que no todos los periodistas son ambientalistas y bueno, no necesariamente una cosa lleva a la otra, pero sí creo que cuando se descubren estos temas hay una implicación que debería, pues no sé, supongo que es difícil poner de lado. No sé qué nos puedas contar al respecto de eso. Sí, pues, o sea, creo que es una de las manifestaciones más tristes de estos conflictos socioambientales, ¿no? Es ver que hay personas y líderes que se están jugando sus vidas como periodista, pues en un país como Colombia, digamos, los periodistas que hemos tenido la suerte o la protección de trabajar en medios nacionales, yo creo que realmente no estamos tan expuestos, o sea, vivir en una ciudad grande y eso hace que el contacto con el conflicto no sea tan directo, pero muchos de los periodistas que trabajan en ciudades más pequeñas, en pueblos o en regiones más apartadas, pues para ellos es tremendamente más difícil escribir sobre esto, porque es que cuando salen de su lugar de trabajo, de su casa o de su emisora, seguramente en el parque están las personas que están del otro lado del conflicto y eso es muy delicado. Otra cosa con la que también, digamos, como periodista hay que tener cuidado, yo creo que es, eh, no, por un lado, saber honrar también sus vidas, o sea, saber contar sus historias, es como es una forma también de esa memoria que hay que hacer de las personas que se jugaron pues su vida en esto. Eh, pero eso tampoco excluye que tengamos que ser rigurosos, o sea, Colombia es un país donde lastimosamente y ocurren muchas riñas, asesinatos, no necesariamente todos, obviamente pues no muchos están relacionados con este tipo de actividades o defensa de la naturaleza, aunque se presenten así a veces. Y la obligación de un periodista pues es investigar y cotejar qué fue realmente lo que ocurrió y cuando ocurren por estas razones, pues ser capaz de reclamar por sus vidas. Sí, yo creo que yo siempre recuerdo una frase del padre de Ru, que alguna vez le escuché y me pareció muy lindo ese pensamiento, y es que afortunadamente en Colombia las comunidades producen un líder tras otro. Esto es maravilloso y aunque desafortunadamente algunos mueren, ese legado de ellos hacia sus hijos, hacia ¿no? Como las nuevas generaciones, hacen que vuelva y nazca otro líder increíble.
Cada vez que uno descubre, uno como periodista, de verdad, una de las cosas más increíbles es uno puede ir a la Laguna de la Cocha, a la mitad del río Caquetá, irse a una comunidad guayú en La Guajira, ir a una comunidad campesina en un páramo Boyacá y de repente encuentra gente con una lucidez, una claridad mental de la importancia de sus ecosistemas, de su cultura y, y también una capacidad de liderazgo para llevar esas luchas adelante. Y yo creo que pues, la obligación de todos es ayudar a defenderlos, o sea, cuidar sus vidas. Eso sí, sí, es que están al final defendiendo cosas de todos. Muchas gracias. Por aquí también José David nos plantea un comentario, bueno, lo voy a compartir. Él dice, veo que se han abordado por lo menos dos facetas del periodismo ambiental. Ambos tienen que ver con lo que nos dice Pablo de sacar a la luz, entender lo que ocurre. Por una parte, el periodismo científico para comunicar los datos sobre el ambiente. Por otra parte, el periodismo social que comunica sobre las manifestaciones, el activismo o los testimonios de los afectados. Bueno, esto es más un comentario, pero creo que a raíz de ese comentario de José David también podríamos hacer la pregunta de, bueno, aquí viene una pregunta, sí. Por favor, Pablo, ¿nos puede recomendar desde su rol como comunicador cómo cree que se aborda con más éxito para la difusión a la sociedad en general ambas perspectivas? Eh, es- espérate, voy a leer la otra de la pregunta. Desde su rol como comunicador, ¿cómo cree que se aborda con más éxito ambas perspectivas? Ah, las de arriba, es que están conectadas. Es que Sí, esa es el pregunta mismo conectada con la comentario. anterior. Sí, voy a leerla otra vez. No sé quién la hizo, pero él dice, veo que se han abordado por lo menos dos facetas del prisma ambiental. Ambas tienen que ver con lo que nos dice Pablo, que es sacar a la luz, entender lo que ocurre. Por una parte, el periodismo científico para comunicar los datos sobre el ambiente. Por otra, el periodismo social que comunica sobre las manifestaciones, el activismo, los testimonios. Ah, ok. Esa pregunta es muy interesante porque para mí ambas cosas van muy cerca. Hay que poner un pie en la ciencia, hay que acercarse a las comunidades de científicos, de ecólogos, de químicos, de quienes sean los que están tratando de entender esas problemáticas ambientales, antropólogos, sociólogos, si son de ciencias sociales. Y por otra, como periodista, claro, ser capaz de escuchar las quejas de las comunidades, pero hay que acercar ambas porque también hemos visto una tensión y un problema con el activismo, y es que el activismo mal planteado y los periodistas que, digamos, en mi opinión, asumen toman posición, se genera lo que vemos en todas partes, una polarización de la opinión, o sea, dos grupos que no van a estar dispuestos a hablarse y también hay intereses, a veces, aunque uno no lo crea, aunque las causas sean nobles, también surgen posturas manipuladas en ambos lados. Hace poco veía una, una reflexión de alguien que de periodismo está diciendo cómo también a los periodistas están tratando a veces de pararse siempre en lo políticamente correcto. O sea, hay causas que uno decir lo contrario va a ser mal visto, pero a veces también es necesario y les voy a poner un ejemplo reciente, el tema de los hipopótamos en el Magdalena, como digamos un problema ambiental pequeño, pero hay unos hipopótamos en el Magdalena. Eh, Unos científicos dicen, las medidas con las que se está tratando de controlar este problema de castración y de encerramiento no es suficiente y hicimos estos modelos, estos análisis, hay que sacrificar algunos animales. Aparecen el activismo, aparecen grupos de animalistas, personas cercanas al que dicen no, esto no es aceptable, esto viola todo, no se pueden matar estos animales. Lo políticamente correcto, pues obviamente será defender eso, esa postura, pero se genera un problema. Hay una comunidad de científicos diciendo también pilas que esto es una especie invasora, las consecuencias para los ecosistemas van a ser tales y tales. Entonces, si uno como periodista siempre
asume ese activismo, si no lo conecta un poco también con comprender el problema, pues también hace daño. Otro ejemplo, digamos, a mayor escala. Yo puedo estar en contra de puedo, obviamente, yo como periodista reconozco que la quema de combustibles fósiles es un problema enorme, pero yo no puedo ser tampoco ciego a entender que la sociedad entera está construida con ese modelo y hacer el tránsito de ese modelo de desarrollo a otro modelo de desarrollo toma tiempo, esfuerzo, necesita estrategia, necesita... Entonces tiene que haber una negociación también entre cómo vamos a utilizar los recursos en el tiempo para hacer esa transición. Si me radicalizo y bloqueo y planteo un bloqueo de todo, porque es políticamente correcto, porque se ve bien, tenemos una crisis social, ambiental y de pobreza en 10 años. Entonces, esa cercanía, volviendo a la pregunta, solos como periodista para mí hay la responsabilidad va a estar en saber escuchar la queja, las protestas, esa inconformidad porque es real, porque debe estar ocurriendo algo que hiere a esa población, pero también ser capaz de guiar y entender las otras voces que tienen que ver en ese sin estigmatizar. A veces nos gustan las historias de buenos y malos. Estos son los buenos, estos son los malos, pero lo cierto es que la historia es más, siempre resulta más compleja que un cuento infantil de buenos y malos. Gracias, Pablo. Ahí en el chat tienes otra pregunta, no sé si te la leo o la lees directamente para Bueno, quienes no las léela están viendo. para Bueno, no es de cansar. Paola Rueda, dice, mencionas la necesidad de que los medios de comunicación vinculen a más periodistas ambientales. Sin embargo, con mucha frecuencia, y más en nuestro país, estos medios de comunicación están ligados a grupos económicos que tienen claros conflictos de interés. Son dueños de las industrias que incrementan los problemas ambientales. ¿Cómo se pueden conciliar estas dos situaciones? Bueno, esa es una gran pregunta muy interesante y difícil de contestar. ¿Los medios pertenecen a los grandes grupos económicos? Sí, eso es innegable. Eh, de hecho, si ven la historia de los periódicos, nacen en el siglo XIX vinculados a unas familias que conservaron esos medios por un siglo, pero los cambios tecnológicos y sociales hicieron que tuvieran que vender, pues el tiempo, el espectador, semana, todos terminaron, y a nivel nacional, a internacional pasó lo mismo. Nacen en manos de esas familias, terminan en los últimos 20 años pasando a grandes grupos económicos. Eso es cierto. Sin embargo, eso no significa que sí se cultiven valores de libertad de expresión, de libertad en el periodismo, cuando estos problemas se denuncian. Yo, por ejemplo, de verdad, estuve 18 años en El Espectador, nunca, y El Espectador pertenece a uno de los mayores grupos económicos de Colombia, pertenece a la familia Santo Domingo. Nunca me prohibieron, nunca me censuraron, nunca, cada- mi- la- si los trabajos están bien hechos, siempre fueron publicados. O sea, lo que no se publica es lo que no está bien investigado. Pero en 18 años puedo de verdad dar fe que a mí nunca me censuraron un par. Eh, eh, y por otro, casi siempre la explicación de nuevo tiende a ser un poquito de teoría de conspiración. Todo el mundo está, hay unos poderosos alineados. Y hay dos fenómenos también interesantes aquí. Uno, el conflicto ambiental está haciendo que dentro de los grupos económicos existan visiones enfrentadas. Entonces tú puedes tener hoy una gran industria y gente muy poderosa que vende energía solar o eólica y que no le interesa que se siga explotando el petróleo y grupos de petróleo. O miren lo que pasa en el páramo de Santurbán. O sea, es cierto que hay una minera interesada en eso, pero hay un gigantesco grupo económico en contra de la explotación de minería del páramo Santurbán que alimenta la cervecería de Bavaria en Bucaramanga, bueno, no sé cuántas industrias. Entonces,
de nuevo, el problema es más complejo. De nuevo, no es de buenos y malos, no es de alguien que quiere que se censure. También los grupos económicos, y lo más interesante, a nivel internacional, los grandes grupos económicos tienen clarísimo, muchos de ellos, en este momento depende de la protección ambiental y entonces están redirigiendo un montón de dinero a la protección ambiental. A veces el malo del paseo es alguien incluso más chiquito en esa cadena, más local puede ser, alguien que sí depende de ese recurso directamente, pero hay fuerzas económicas para el otro lado. Entonces, yo creo que cada caso hay que entrar a analizarlo y evaluarlo. O sea, no es tan, estamos en un ajedrez mucho más complicado. Y es muy interesante y afortunadamente está pasando eso, creo yo. Bueno, eso que mencionas al final también nos lleva a otra pregunta y era algo también que había quedado como esbozado al inicio y es, ¿cuál consideras tú que es el papel de las personas que no son los periodistas, que no son los activistas, pero que somos todos los que estamos, digamos, en nuestra situación de vivir en este planeta? ¿Cuándo o cómo pasar a esa acción? ¿Cuáles son esas maneras que tú has identificado de pronto en algunos grupos, en algunas comunidades, que permiten que de pronto las acciones dejen de ser aisladas y que se vean sin sentido y empiecen a ser un poco más contundentes? Eso es bien frustrante, ¿no? Sí hay un cansancio, yo creo, y lo vemos en las cifras creo que lo alcancé a percibir en las cifras del espectador. Esto pues no es una evaluación muy rigurosa lo que les voy a decir, pero al trabajar, digamos, cuando uno trabaja en un medio de comunicación, pues tiene acceso a cómo la gente consume la información, ¿no? Cuánta gente lee un artículo, cuánta gente lee un video, qué tipo de artículos leen y hay un constante análisis de eso. Cuando yo sacaba digamos, las notas más leídas de la sección ambiental del espectador, muchas veces eran historias en las que eh, hay dos grupos, obviamente están las denuncias de los problemas, pero está el grupo de las cosas que sirven. Entonces, no sé si se acuerdan este chico y su familia que estaban viendo cómo diseñaban un prototipo para recoger todo el plástico, estas grandes islas de plástico en el Océano Pacífico. Otra más sencilla, en el Valle del Cauca, una iniciativa para reemplazar bolsas de plástico con unas bolsas hechas de almidón de yuca o de yuca, no me acuerdo cómo era. Eso, cada una de esas soluciones despierta muchísimo interés. Entonces, por eso les decía que sí creo que es necesario girar ahora el periodismo ambiental hacia la búsqueda de soluciones, porque hay mucha frustración. O sea, seguramente ustedes que están conectados a esta charla, pues son personas ya sensibilizadas con esto, han escuchado un montón de cosas y al final del día dicen, pero ¿yo qué puedo hacer? O sea, la electricidad que consume conectar este computador, pues genera problemas. Viajamos y generamos CO2, bueno, todo lo que quieran. Entonces, hay como un castigo en la medida en que soy consciente de todo el daño que hago, pero tampoco lo puedo revertir completamente porque no es una acción individual, sino colectiva. Eh, Creo que estamos en ese reto, o sea, estamos en ese reto de cómo convertimos las acciones individuales en acciones con un impacto mayor. Eh, no, 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 o sea, podría ser una lista de las que todos conocemos, ¿no? Si soy vegetariano, pues esto de consumir carne tiene mayor impacto, si reduzco mi uso de plásticos y mi movilidad. Pero yo creo que estamos en esa tarea, o sea, no sé, ojalá de verdad entre todos cada vez seamos capaces de movernos más hacia esa cultura de las soluciones. Bien, ¿Cómo? Pablo, Perdón, muchas gracias. una ¿Hay alguna preguntita. pregunta del grupo? No, tal vez es un
Un Raúl, micrófono que se activó. Tenemos sí una pregunta por el Facebook, te la voy a trasladar y bueno, si no hay más inquietudes por acá en la sala, ya podríamos ir cerrando con esta. La Caro, pregunta es, una cosa, no Pablo, sé cómo Pablo, compartir disculpa. el PDF del artículo del hielo. Yo creo que al correo, me lo puedes enviar al correo, yo lo comparto con quienes se conectaron en la sala a través del correo también. Sí, señor. Sí, Muchas gracias. gracias. yo quiero hacerle una pregunta a Pablo Fabián. ¿Sí me escuchas? Gracias. Raúl. Sí, Mira, Pablo Fabián, yo veo que las políticas gubernamentales son un poco no actúan y veo, por ejemplo, el uso de los psicopores, el uso de los productos PET, de las botellas. O sea, el gobierno como que no tiene políticas definidas para tratar de controlar toda esa producción que genera tantos residuos y tanta contaminación y lo permite, o sea, a través de todas esas empresas que venden gaseosas, que venden cervezas, ellos producen y producen y producen material que termina convirtiéndose en basura y contaminando los ríos, las cuencas, demasiada basura, ¿sí? Pero no hay unas políticas definidas para controlar toda esa producción que nos está inundando por todos lados en el mundo, como usted dice, esas cantidades de botellas que recogen y se forman islas de pura basura. ¿Y en dónde están las políticas de los gobiernos para controlar todo ese manejo de todos esos productos que son de un solo uso y terminan generando un problema de salud y de contaminación ambiental? sí, bueno, ahí eso es toda una conversación también, Raúl, de cómo de verdad los gobiernos interactúan con estos problemas. Yo de entrada también siempre le atribuimos más maldad o inoperancia a los gobiernos a veces y a veces también falta un poquito de empatía para entender a los funcionarios. O sea, cuando trata de ponerse en el papel de muchos de ellos, primero creamos instituciones que están atrapadas por la burocracia en sí mismas, o sea, no se mueven tan fácil. Entonces los buenos funcionarios también sufren porque las instituciones están llenas también de un buen número de gente que no puede trabajar o no se mueve en la dirección correcta. También están expuestos a problemas legales altísimos. O sea, alguien entra, empieza a tomar decisiones y le caen 100.000 demandas encima. Eh, entonces ahí hay un reto de entender la institucionalidad para adaptarla y hacer que se mueva más rápido frente a los problemas ambientales. Ahí, este, quería poner un ejemplo. Espérate que se me olvidó cuál era el ejemplo que les iba a dar. Pero pensemos en la pandemia, o sea, miren la pandemia como un problema social complejo. Miren lo difícil que es para quien gobierna lidiar con eso. Si toma una medida, una parte de la población se opone a ella, desobedece o no participa, tampoco se toman esas decisiones basadas en evidencia. O sea, se empieza a volver este caos, ¿no?, entre sociedad y gobiernos. Y la crisis ambiental, pues es aún más compleja que una pandemia. Entonces, yo creo que con lo que dices es cierto, pero yo diría que bien es una responsabilidad cómo, cómo interactuamos con nuestros gobiernos, porque también son víctimas de la desconfianza. O sea, hemos creado desconfianza hacia todos los actores, entre todos, y va a ser imposible avanzar en una desconfianza mutua absoluta entre instituciones, ciudadanos, medios, todos desconfiando de todos. Y a veces sí ocurre, pero no siempre, no siempre el problema está en el gobierno. Pablo, gracias. Te voy a transmitir un par de inquietudes que llegaron por el Facebook y enseguida le damos paso a Jamie, que tiene una pregunta aquí en la sala.
Bueno, por un lado, digamos, conectando con lo que tú dices, Caterine Márquez comenta que se puede hacer no externamente al interior de cada persona. La naturaleza se encarga de colocar todo en su lugar. Poco creo que también hace, pues entiendo yo que hace referencia a esa necesidad también de que cada uno se apropie de su acción propia, ¿no? De su... Dime. Sí, no, y que ella dice algo interesante, los humanos nos hemos asumido como un elemento externo a la naturaleza, pero no lo somos, o sea, somos parte de todas esas relaciones y la naturaleza va ajustando sus tuercas, es cierto, o sea, la pandemia es una manifestación de la crisis ambiental, o sea, esto puede ser que muchas personas por primera vez hayan escuchado el coronavirus, pero hay artículos publicados desde principios, desde hace más de 20 años en los que se anunciaba la próxima pandemia puede ser un virus de influenza o coronavirus por transmisión de murciélagos a humanos, porque cada vez hemos recortado más ¿cómo se llama? Acorralado aún más hemos recortado esos hábitats naturales, estamos interactuando con ellos de forma más directa. Entonces, la posibilidad de que los virus que habitan en una especie salten a otra ha ido aumentando en el tiempo. La pandemia es una manifestación de la crisis ambiental. De acuerdo, ahí, pues referente a ese tema también hace un rato en el Facebook Ivonne Hernández comentaba qué bueno que mencionó el vegetarianismo, veganismo, bueno, creo que esos son también como otras posibilidades, otras posturas con respecto a esa interacción, ¿no? Y como dices tú, también de comprender que nosotros somos parte de algo y no dueños de algo, ¿no? La pregunta que te quiero transmitir es precisamente sobre periodismo ambiental, digamos que hay una pregunta que dice, ¿hay presupuesto para el periodismo ambiental? ¿Cómo se está aliando con el periodismo de datos para hacer un trabajo más fuerte y de impacto? Es decir, ¿en realidad está creciendo ese presupuesto en los grandes medios para ese tipo de periodismo? Bueno, creo que hay se menciona periodismo de datos, periodismo ambiental, no sé qué nos puedas tú contar de la relación entre estos dos. Sí, esa pregunta es interesante. Los medios de comunicación en general están en crisis, o sea, los medios tradicionales están despidiendo gente, se están reduciendo. En un medio, incluso medios nacionales, dices, necesito ir al Amazonas a cubrir esta historia y simplemente no hay dinero, o sea, no te van a pagar. Entonces, mientras los medios están enfrentando eso, ha surgido, tal vez en los últimos 10 años, en muchos organismos internacionales, la conciencia y también gobiernos, la conciencia de que ese periodismo ambiental es muy importante. Entonces, se están creando fondos, por ejemplo, el Pulitzer Center, o sea, el centro que otorga los premios Pulitzer en Estados Unidos, que son los premios de periodismo más importantes de allá, aliado con algunos fondos europeos en los que han puesto, no sé, 5 o 10 millones de dólares o no sé cuánto, para financiar el periodismo ambiental. Entonces la gente aplica becas o manda propuestas y ellos les financian esas iniciativas. Y así como ese, pues hay otros fondos internacionales que están fomentando el periodismo ambiental. O sea, afortunadamente también ha cambiado. Yo les decía que en 2004, cuando llego al periódico, yo nunca escuché hablar de periodismo ambiental y ahora en todas partes hay gente que lo quiere hacer y eso es un buen síntoma. Y la alianza con el periodismo de datos, sí, el periodismo de datos está ahí, es exigente. O sea, a mí me parece que las personas que nos formamos en las facultades de comunicación, de hecho, si usted le preguntan a un periodista por qué estudió periodismo, la mayoría dice porque no quería estudiar nada de matemáticas. Y luego se dan cuenta que necesitan matemáticas, estadística, manejo de programas como de bases de datos para poder hacer un buen periodismo. Entonces, está allí como una gran herramienta. Lo que yo he visto alrededor mío y mi experiencia es que ojalá migren más personas entrenadas en datos que vengan de carreras en las que tienen más habilidades de esto y se conecten con los periodistas, porque en general el nivel de comprensión de conceptos de estadística entre los periodistas es muy
deficiente, muy, muy, muy deficiente. Y es peligroso, de hecho. O sea, ustedes lo habrán visto con las informaciones contradictorias que los periodistas dan sobre la pandemia. O sea, es que muchos periodistas que no suman dos números. O sea, y eso ha generado parte de la tragedia de la pandemia, es la ignorancia de conceptos de estadística entre los periodistas. Entonces, esperar un buen periodismo de datos de los actuales periodistas, yo no pondría mis esperanzas ahí. Ok, muchas gracias. Jamie, ¿puedes activar tu micrófono para hacer la pregunta que quieres plantear? Gracias, muy amable. Bueno, tengo varios interrogantes. Pues si bien es cierto que hemos escuchado mucho hablar de las llamadas políticas verdes, el señor Enrique hace un momento planteaba el hecho de que el gobierno no asuma una postura radical frente a todo el tema del consumismo, ¿sí? Considero que es un tema que no va a acabar. Es un negocio, ¿sí? Es un negocio. Es muy difícil luchar por erradicar, por ejemplo, el plástico, si está tan inmerso en la cultura del mercantilismo que nos rodea, ¿sí? Pero pues yo soy docente y uno como educador, pues siempre tiende a querer marcar un poco la diferencia y a enseñar a los chicos a pensar y a proponer alternativas diferentes. Pero esas alternativas lamentablemente no van más allá de, oye, apaga el bombillo, trata de ahorrar agua cuando te lavas los dientes, ese tipo de cosas. Pero es muy triste cuando uno, por ejemplo, sale a la calle y ve que hay estudiantes y no se les da nada tirar un papel al piso o sacar la mano por la ventana y botar lo que se esté comiendo. La reflexión en las aulas debe ir más allá de ese sencillo ejercicio de enseñarle cómo ahorrar energía o cómo reciclar. Se habla del reciclaje, pero realmente no existe una política establecida para, por lo menos en la localidad donde yo vivo. Sí, se habla del reciclaje, pero uno no ve que la gente realmente realice ese tipo de prácticas. Entonces, yo creo que el discurso debe ir más encaminado hacia este tipo de espacios, a enseñarle al chico a pensar en torno a las habilidades, desarrollar habilidades ambientales, construcción de conocimiento, participación, cómo transformar el ambiente donde vivimos. Hay entornos donde así funciona, hay entornos donde no. Entonces yo quería preguntarte, Pablo, ¿cuál crees tú que sea la estrategia que estas personas, o cuál es el chip que tienen en sus cabezas que les permite pensar más allá de mi beneficio personal, dejar de pensar en mí y empezar a pensar en otros, ¿sí? ¿Cuál crees que es el ejercicio? Fernando Sabater hace algunos días publicaba un artículo diciendo el mundo después de la pandemia seguirá siendo igual y hasta peor, porque el tema de volver la mirada a todo lo del cuidado ambiental, este señor considera que fue el boom por estar en la pandemia, pero que después todo el mundo seguirá en lo mismo, ¿sí? Entonces la pregunta es esa, Pablo, ¿cómo es que a unas personas se les funciona? Porque hemos visto, y los que tú nos exponías hoy, han sido de verdad experiencias muy gratificantes para ciertas comunidades. Pero ¿cómo cambiar el chip? Cuando en el colegio se le dice al chico, oye, la basura hay que depositarla en la caneca, pero en la casa veo a mis papás que les da igual si botan la basura en la calle. Entonces, Sí, ¿qué será? ¿Qué estrategia? yo creo que tú misma, yo creo que en tu misma pregunta y comentario hay una muy buena respuesta, que es la educación, y es que
yo diría primero no perdamos de vista que el problema creció a una dimensión planetaria, como les decía, o sea, estamos hablando de más de 8.000 millones de personas, o sea, y entonces el problema ya es suficientemente inmenso para pensar que esto se soluciona de la noche a la mañana y pretender que tenemos un nuevo orden en el que, digamos, tenemos la tranquilidad, porque no educas o no cambias 8.000 millones de personas en poco tiempo. Eso es ingenuo pensar que sí. Y donde sí empieza a ocurrir el cambio, donde sí pueden ocurrir cambios, digamos, a una escala de tiempo corta y a nivel planetario, es con algún tipo de tecnología que nos ayude a frenar algunos de esos problemas urgentes. O sea, si resolvemos el problema de la energía, desactivamos una buena parte del problema del cambio climático. Si descubrimos formas de eh, agilizar el manejo de residuos o bueno, cualquier ambiental que quieran, podemos avanzar rápido. El otro es un cambio de educación generacional y ahí era muy importante lo que tú decías como docentes. ¿Cómo puedo ya no educar a los papás o a los abuelos? Es cómo educo a una nueva generación. Y en ese educo a una nueva generación, yo creo que hay un reto tremendo para los educadores, que es cómo les enseñamos, cómo reconectamos la educación con una experiencia de naturaleza. Porque, por ejemplo, Colombia, el 70% de los habitantes viven en las ciudades, vivimos. En la ciudad se pierde la conexión con la naturaleza. La leche se compra en el supermercado, o sea, a mí no me importa qué pasa con la vaca. La carne pido un domicilio y me llega. No me interesa saber si cómo se cría, se alimenta y se cuida una vaca. Todo está ahora con un teléfono de Rappi que me llega a mi casa. Entonces perdimos como generación totalmente esa experiencia de la naturaleza, de su cuidado, de su relación, del impacto de ella en nuestros cuerpos y reconectar eso creo que es un reto pedagógico increíble. O sea, otro ejemplo muy sencillo que es esto, es un pensamiento de Carlos Rodríguez, un biólogo que trabaja, digamos, con indígenas del Amazonas tratando de rescatar su conocimiento científico de la selva. Y es muy bonito escuchar hablar a Carlos porque él siempre insiste ante el problema de la deforestación en Colombia. ¿Qué hemos hecho los periodistas? Que este año se perdieron 140.000 hectáreas, que se perdieron 200.000 hectáreas, que aquí están talando, que aquí están haciendo una carretera. Y la reflexión de Carlos es, ¿sabemos como colombianos qué pasa cuando se cae un árbol en el Amazonas? ¿Qué es lo que pasa con qué es lo que pasa con ese árbol? ¿Qué animales dependen de ese árbol? ¿Cómo el ciclo de agua depende de ese árbol? ¿Cómo las semillas que caen se las come un pescado, ese pescado alimenta a otro animal? Esos ciclos de vida los perdimos, no los conocemos, o sea, no sabemos cuánto vale un árbol. Y no sabemos porque además no los sembramos y no los cuidamos. Yo sembré el otro día bueno, hace como 5 años, estaba cerca de una ceiba y vi estas semillitas que son como de algodón y recogí unas y las terminé sembrando en la casa y pensé que no habían nacido y como a los 3 meses, ¡pum!, aparecieron como 5 chiquitas, las trasladé y las sembré luego en una finca y ver crecer una ceiba, o sea, 6, 7 años después, lo lento que van, lo difícil que es que se consolide una de todas las que se sembraron, este, hace que uno, el día que talan un árbol, dice, uy, qué crimen, pero si no tiene esas experiencias, si no lo puede hacer, no sabe cuánto valen y dependemos definitivamente de personas como tú que están educando a una nueva generación. Muchas gracias, Pablo. Dios te bendiga. Jamie, por la pregunta. Bueno, ya vamos a ir cerrando este espacio y quisiera pues también agradecer la posibilidad de haber compartido este ratico de pensamiento, que
que vale la pena de verdad fortalecer. Y ahora con lo que tú terminas, al comentario, Jamie, que dependemos de quienes están educando, pues yo también pensaría que hay que dejar de pensar que solo los docentes están educando y que es tarea de todos, ¿no? Que cada uno en su propio entorno tiene esa pequeña misión, pero sobre todo, como aludía Caterina en un comentario, también iniciar con nuestra propia educación. Y eso que tú hablas ahora al final es muy, muy bonito porque solo en esa reconexión con descubrir los procesos naturales, pues vamos a poder entenderlo nosotros para, si acaso, podérselo explicar a alguien después. Quisiera cerrar con un comentario, pues que, bueno, no exactamente una réplica, pero sí a lo que tú decías sobre el periodismo de datos. Por acá en el Facebook dicen, tiene mucha razón, pero también el periodismo está viviendo un cambio con respecto a los datos y todo lo que tiene que ver con las tecnologías que podemos utilizar para hacer un mejor periodismo. Acá mismo en Colombia, muchachos jóvenes utilizando herramientas como Python, JavaScript para manejar la información. Entonces, bueno, creo que también se une como a esto de poder confiar en que las cosas van por buen camino, como decías tú al inicio de la conversación en que nos contaste, pues que al llegar al espectador no había nada y ya ahora hay un camino recorrido por distintas personas que ya son reconocidas. También por acá en el chat de la sala, cuando hacías la pregunta sobre personas, periodistas ambientales que reconozcamos, había una mención de Graciela, Andrés Hurtado, Fidel Franco. Creo que se nos había quedado sin retomar esta intervención. Y bueno, nuevamente quiero agradecerte. Bueno, por acá hay un último comentario. Dependemos de quienes estamos criando. Yo quisiera aprovechar esta reflexión final también para invitarlos a visitar el sitio web del Proyecto El Río, que el Banco de la República tiene en su página Banrep Cultural. Ahí pues simplemente con poner en el buscador El Río Territorios Posibles, los dirige a esta página del Río, que tiene conferencias, tiene materiales. El banco ha tenido, digamos, desde el año pasado un trabajo enorme desde todos sus centros culturales, que son 29 en el país. Entonces hay materiales de audio, hay videos y hay también conferencias y conversaciones como esta que quedan grabadas. Esta también pues va a quedar en el canal de YouTube del banco para que podamos volver a ellas y un poco pues pensar no se hace en un solo instante, ¿no? Hay que rumiar un poco y eso es lo bonito de poder volver a esos contenidos. Me parece también muy, muy importante contarles que desde el Centro Cultural del Banco de la República en Bucaramanga, en nuestra sala de exposiciones tenemos una exposición que se llama Imagen Regional 9 y que recoge trabajos de artistas de las regiones. La curaduría, en este caso, pues fue un trabajo de Máximo y Valentina Flores y retoma artistas de Santander, norte de Santander, Boyacá, está también artistas de Bogotá y del Meta. Y hay una línea de la exposición que toca todo esto que hemos conversado hoy. Entonces, pues también una invitación a indagar desde el arte esas otras miradas a los problemas ambientales, porque también desde ahí pueden llegar soluciones. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también a todos los que estuvieron en este espacio. No sé si quieras decir algo más para cerrar y bueno, súper invitados a seguir participando de estas conversaciones. No, muchas gracias a ti por organizar y hacer posible estas conversaciones y al Banco de la República. Sí, como tú decías, o sea, los profesores pues que están allí con esa responsabilidad tremenda de una nueva generación, pero también los papás que están criando hijos y las instituciones como esta que están también creando estas sensibilidades. Entonces, muchas gracias.